Bendito Jesús, aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu justicia, Padre amado, sobre todo por ese amor tuyo incondicional para cada uno de nosotros. Te damos gracias por este frío, Padre amado, que estamos disfrutando, Padre, preparándonos, Señor, para ese calor que viene ya pronto con toda la humedad, Señor, porque tenemos que estar agradecidos de todo lo que ocurre y todo lo que nos rodea, Padre amado, porque tú eres un Dios de misericordia. Te pedimos que en esta noche, Padre Santo, tu Santo Espíritu sea el que esté hablando, que se deje sentir su presencia, Padre amado, porque tu palabra dice que donde dos o más estemos reunidos en tu nombre, allí tú estás, Padre amado. De manera que ya tú estás aquí presente, Padre amado. Sé con todos aquellos que se van a conectar, Señor, en este momento, que se están preparando para conectarse, los que ya se están conectando, que estaban esperando, Padre amado, y por todo lo que se habrán de conectar durante la semana, Padre amado, los bendecimos su vida y bendecimos esta palabra tuya, Señor, que de hecho ya ha sido bendecida por ti. Así que te damos gracias, Señor. Dirígenos, háblanos, Señor, ministranos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es un día especial. Tenemos con nosotros una persona que ha sido parte de nuestra vida por muchos años. Somos Recycle Teenagers y lo decimos con mucho gozo, con mucho orgullo. Tenemos con nosotros a nuestra amada hermana Milna Ramos. Milna Ramos la conozco desde 1972. La conocí un día del árbol. Y unos meses más tarde conocí a la pastora. Gloria a Dios por ello. Yo estaba en el 10º grado. Ella estaba en el 6º grado. ¿Te acuerdas? Ambas estaban en 6º grado. Son amigas del chiringue de muchos años. La amamos como una hermana. Así que bendecimos tu vida. Gracias por estar aquí. Nos honras con tu presencia. Y gracias con todos a ustedes, amados hermanos, que se están conectando, los que ya están conectados y los que se habrán de conectar. Este es Cristo Rey International Ministry desde la ciudad de Poinciana, en la subciudad de Poinciana, ciudad de Kissimmee, en el estado de la Florida, condado de... Adiós, se me olvidó estar... Osceola. Qué delay. Pero para allí vamos, gloria a Dios. Hoy vamos a seguir la tercera parte de este estudio del Espíritu Santo y vamos a hablar de la segunda función que tiene el don de las lenguas. La primera función, no, si resumimos desde el primer capítulo no salimos de aquí hoy. La primera función dijimos que es edificación personal, cuando usted recibe el don de las lenguas y así lo entiende y le pierde el miedo a lo que está sucediendo en su mente, y aunque usted no entienda, usted empieza a hablarla, usted está permitiendo que el Espíritu Santo interceda por usted ante el Padre, porque empieza a hablar misterios, y si es bendecido con el don de interpretación, mejor todavía. Pero usted se edifica personalmente. Las personas que hablan lenguas, que tienen la capacidad, que han recibido ese don, no están borrachas, no están locas. No están hablando disparate, están hablando probablemente un lenguaje de este planeta o un lenguaje celestial. Y la segunda función de ese don es la exhortación pública. Hacer exhortación pública. Quiero advertir que, por favor, tome con seriedad lo que vamos a hablar hoy aquí. No estamos criticando, estamos estableciendo orden, explicando el orden bíblico de cómo se manifiestan los dones del Espíritu Santo y el orden que el mismo Espíritu pone y exige. Porque lamentablemente hoy día estamos viendo cómo se abusan de los dones del Espíritu Santo. Se abusa del don de las lenguas, se abusa del don profético. Y hay personas que saben que se está usando el don profético y aún así permiten personas que están viviendo fuera de orden. Y vamos a explicar por qué.
personas que están fuera de orden, a que ministren en un altar donde debe haber una persona que esté sujeta al Espíritu Santo. Y ahí que está el misterio. El apóstol Pablo comienza el capítulo 14 de Primera de Corintios con una poderosa exhortación. Y quiero que subraye bien ese. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1 dice, seguid el amor. Seguid el amor, o sea, buscar el amor, llenarnos de su amor, de ese amor, que el amor sea lo principal en nuestra vida. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. No solamente desearlo, sino buscarlo, orar por ello, pedirle a Dios que te dote de cuáles sean los dones que Él tiene ya preparados desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Dice, seguid el amor, número 1, procurar los dones espirituales, y número 3, pero sobre todo, que profeticéis. Y para profetizar, usted no necesita ser un profeta de oficina. De esos que hay muchos hoy en día, han surgido muchos hoy en día. Unos genuinos y otros, pues, usted sabrá. Porque un profeta es una persona que recibe un mensaje de parte de Dios y lo lleva. De manera que si Dios le administró por la mañana con un salmo, con una porción de la palabra, y usted se encuentra con una persona durante el día que tiene algún problema, una preocupación, algo le está pasando y usted lo percibe, y usted se acuerda de esa palabra que Dios le ministró a usted, ahí es que está el detalle. Que esa palabra no solamente era para usted ser edificado, sino que ahora usted le puede profetizar a esa persona, usted puede llevarle el mensaje que Dios le dio a usted a esa persona para que esa persona sea edificada. Eso es lo que quiere decir, pero sobre todo que profeticéis, que tengas el valor, que tengas la madurez, que tengas la disposición de espíritu de compartir lo que por gracia hemos recibido. Él comienza diciendo, seguid el amor. Y no es cualquier amor. Es el amor del cual nosotros hablamos el pasado domingo, el amor ágape. Ese amor desinteresado e incondicional que se basa en el bienestar de otro. El amor de Dios, el único amor con el que Dios nos ama a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de ese amor. Ese es el amor que Pablo dice, seguid el amor. Él no comienza diciendo que procuremos los dones. Él no comienza diciendo busca ser un profeta. No, él dice seguid el amor. Procurar los dones. Pero sobre todo que profeticéis. Pero antes de ese sobre todo está el seguid el amor. Ese sobre todo es que, busca los dones espirituales, deséalos, ora por ellos. Pero lo más importante es que profeticéis. Y es por esa razón que Primera de Corintios, capítulo 14, se fundamentan los dones del Espíritu sobre el sólido fundamento del amor. Usted podrá imitar dones espirituales, pero verdaderamente lo que demuestra que el Espíritu Santo está obrando a través de usted por medio de los dones que la gente ve en usted es el amor. Por eso es que comenzamos advirtiendo que el uso público de las lenguas también exige que mantengamos una serie de normas para mantener el orden en nuestras reuniones y en los cultos de adoración. Porque el Espíritu Santo es un espíritu de orden. Dios es un Dios de orden. Eso es. Y usted lo ve en la creación, en la narración de la creación en Génesis, cómo poco a poco Él fue creando los cielos y la tierra. De un desorden que había, Él comenzó a ordenar todas las cosas. ¿Y por qué yo digo esto? Porque no podemos negar la realidad que ha habido quienes han abusado de este don, el don de las lenguas, y se han vanagloriado abusivamente de él. Y no solamente del don de lenguas, de otros dones.
Por lo tanto, debemos reconocer que el don de las lenguas puede convertirse en una parte esencial del culto, pero solo cuando se usa correctamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículos 12 al 13. Dice, así también vosotros, pues que anheláis, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide oración para poder interpretarla. Esto es un consejo y una guía poderosa. Debemos hacer la pregunta, ¿por qué yo deseo hablar en lengua? Entre los otros dones espirituales. Para llamar la atención. Para que la gente piense, Ave María, que espiritual es el hermano Ángel. Desde que llegó eso habla y habla lengua y habla lengua. No entendemos pepito angolo, pero está hablando lenguas a todo lo que da. El pastor está esperando que se calle, pero él está allí embollado. Para sentirme y proyectarme como una persona espiritual. No. La única razón debe ser para la edificación de la iglesia. ¿Y qué debo hacer cuando yo recibo ese don? Y comienzo a hablar en lengua. Pida en oración, amado. Pida en oración poder interpretarla. Porque espiritualmente usted se está edificando, aunque usted no lo sepa, aunque usted no entienda lo que está orando. Pero si usted pide interpretarla y Dios le concede ese don, usted va a crecer mucho más todavía. Y no solamente usted va a crecer, usted va a ser de edificación para la iglesia de Cristo. Si usted no hace eso, usted va a ser como aquella canción de Nidia Caro, hoy canto solamente por cantar. No tiene ningún propósito. Usted va a ser edificado espiritualmente. O sea, que el Espíritu Santo otorga los dones con un propósito. Hay una razón detrás de todo esto. No para que nosotros nos exhibamos, sino para que la iglesia sea edificada. Y tenemos el problema hoy de personas que imitan los dones. Se autoproclaman profetas, se autoproclaman pastores, se autoproclaman evangelistas. Y hay quienes dicen que hasta obran milagros. Y buscan quienes los ayuden, pero los milagros del Espíritu, ¿quién va a poder tratar de imitar que alguien resucite? Como hizo Jesús con Lázaro. Si usted las habla y no las puede interpretar, usted va a ser edificado espiritualmente. Entonces hágalo en privado, hágalo en la intimidad de su hogar. Pero si siente un deseo fuerte de hacerlo en público, pídale al Espíritu Santo que le conceda el don de interpretarla. No las hable a menos que tenga conciencia de que alguien que tiene el don de interpretación está presente. Si usted sabe que el Espíritu Santo quiere que rompa a hablar en lengua, espere el momento apropiado, ese momento donde sobrenaturalmente el Espíritu que está en control durante ese servicio. Y yo he estado en ocasiones donde ha habido un servicio donde estamos adorando y adorando y adorando y una canción detrás de la otra y hay un fluir del Espíritu tremendo y de momento la música empieza a bajar el volumen. El adorador que está al frente hace una pausa, hace un silencio. Y yo le digo a la pastora, aquí va a salir alguien embollado ya mismo. Y rompe una persona por allá atrás a hablar en lengua. Y el Espíritu me da testimonio de que esa persona verdaderamente está hablando lengua, que es el Espíritu que está hablando. Y la persona viene y se calla. Y sale otro por atrás, así ha dicho el Señor. Y lo que interpreta no es un mensaje genérico aprendido. Es algo que probablemente la persona no sabe de quién está hablando o qué es lo que está diciendo, pero lo está diciendo porque el Espíritu se lo reveló.
porque entendió las lenguas. Y en ocasiones ha surgido una segunda y a veces hasta una tercera. Y de momento continúa el servicio porque ya el Espíritu Santo hizo lo que tenía que hacer. Así es el orden del Espíritu. Así como las cosas deben hacerse en una iglesia que está el Espíritu moviéndose y opera en el orden de las Escrituras. Entonces el creyente sincero y lleno del Espíritu Santo no procurará solamente este don porque entiende que el don de lenguas es solo uno de los muchos dones dados para que la iglesia alcance la plenitud. Por eso no participará en el culto o se reunirá con otros exclusivamente con el propósito de hablar en lengua, porque entiende que eso no es para dar un show. Él llega a la iglesia no para exhibirse, como aquí viene el número uno, el rey de las lenguas, deme en el Guaybaná o el Oscar de las lenguas, porque nadie habla más lenguas que yo. No va con esa actitud. De hecho, generalmente estas personas son personas calladitas y muy humildes, porque reconocen que lo que tienen es un don del Espíritu. Cualquier otra cosa, amados, es una señal de inmadurez, es una señal de vanidad y de idolatría. Se ama a sí mismo, se adora a sí mismo. Por el contrario, los creyentes sinceros se reúnen para adorar a Dios y prepararse para toda obra por medio de la enseñanza de su palabra. Para eso que nos reunimos, para que Dios nos hable. Y nos habla por esta palabra. ¿Por qué por la palabra? Por la razón que da Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pablo entendió el poder de la palabra. Pablo entendió lo importante y lo necesario que es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todavía Apocalipsis no se había escrito. De hecho, el Nuevo Testamento no estaba escrito cuando Pablo estaba. Ni tenía Pablo y la idea de que esa segunda carta que le escribió a Timoteo iba a formar parte del canon de la Escritura. De hecho, cuando la escribió no había ni capítulos, ni versículos, ni nada de esas cosas. Simplemente era una carta. Y él le dice a Timoteo, toda la Escritura. Y Pablo está escribiendo por inspiración del Espíritu Santo. Y se registró para que nosotros recibiéramos ese mensaje hoy, porque la palabra de Dios es eterna. No tiene principio ni fin. Pablo le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, no es un libro de historia, como algunos creen. Ahí hay historia, pero esa no es la razón por la cual Dios la escribió, para que aprendiéramos historia. No, para que aprendiéramos la mente de Dios, el pensamiento de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida. Ese es el mejor GPS que nosotros podemos recibir de parte de Dios. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha sido inspirada por Dios. Y nos es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios, el creyente que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, el que dice que verdaderamente lo ama y le sirva, alcance la perfección y esté completamente preparado para toda buena obra. Tenemos que aprender que la palabra, tenemos que aprender la palabra. Y no estoy hablando en términos teológicos. Aprenderse la palabra, aprender qué es lo que Dios dice en ella, qué es lo que Dios nos quiere revelar en ella. Porque por ella nosotros recibimos el conocimiento de Dios, el conocimiento de sus mandamientos, el conocimiento de sus leyes, estatutos y preceptos.
de sus pensamientos y sus propósitos divinos, porque cada uno de nosotros fue diseñado, fue creado con un propósito. Nosotros no estamos aquí para proyectarnos como los nenes lindos de Dios, ni para exhibirnos con la ropa que Ross nos regala o ninguna de esas cosas. Cada uno de nosotros carga un propósito adentro. Hay benditos de aquellos que lleguen algún día ante la presencia de Dios y Dios le diga, pero ¿qué tú hiciste con el don que yo te di? ¿Qué tú hiciste con las capacidades y las aptitudes que yo te di? No hiciste nada con ellos. La palabra de Dios nos ayuda a entender cuando lo que nosotros hacemos no está correcto. Porque a veces creemos que estamos haciendo algo bueno, pero la realidad es que estamos metiendo la pata, no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y yo sé por qué hoy en día he visto templos que se construyeron que Dios nunca mandó a construir. Iglesias que se levantaron en lugares que no era donde Dios quería levantarlas. Actividades que se hicieron, que lo que se hizo fue botar dinero porque la razón por la que se hizo verdaderamente no glorificaba a Dios. La palabra de Dios es útil para recibir corrección y para conocer, para que nosotros conozcamos lo que es la justicia divina. Por eso es tan importante que nosotros nos congreguemos. Porque usted está recibiendo conocimiento, está escuchando la palabra. Pero cuando usted se congrega, ese sentir y ese fluir del Espíritu, esa unción que cae, que te abre el entendimiento cuando estás presente ante la presencia de Dios. Y no solamente estás escuchando, estás sintiendo, estás siendo expuesto a la esencia misma de la Shekinah de Dios. De modo que el creyente sensible a las enseñanzas de la Escritura reconoce las siguientes recomendaciones que el Nuevo Testamento da sobre los dones espirituales. Y de eso que vamos a hablar ahora. Recomendaciones del Nuevo Testamento, lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia nos dice de cómo nosotros debemos aprender a manejar y a reconocer los dones espirituales. El número 1, el hablar en lenguas, el don de hablar en lenguas, solo edifica en las reuniones públicas cuando se interpretan. Ya lo dijimos, pero lo repetimos otra vez. Solamente cuando una persona habla en lengua, en público, solamente cuando se interpreta lo que se dijo, edifica. Si se levantaron 3 y si llegaron a levantarse 4 y hablaron y dijeron y nadie interpretó, me entró por aquí, me salió por acá. Porque ¿qué dijo Dios? Probablemente o la persona estaba fuera de orden o la persona simplemente habló un lenguaje aprendido por emoción. Porque cualquiera puede inventarse un lenguaje y decir que está hablando en lengua. Y hay una línea bien finita entre la fe y la realidad. Entre la emoción y el deseo de proyectarse espiritual. Todo aquel que habla lengua debe orar para recibir el don de interpretación. Y si las habla y usted se da cuenta que nadie las está interpretando o empieza a interpretarle, mira, guarde silencio. A menos que sepa que alguien está presente que tiene el don de interpretar lengua. Usted sabe que la hermana María está allí y el Espíritu ya me tiene desde ahorita que hable lengua. Las tengo ya aquí a punto de que salgan. Y esa persona está esperando el momento preciso a que el pastor entienda o el adorador entienda o el que está abriendo el servicio o el que está dirigiendo el servicio entienda que el Espíritu quiere hablar y esa persona va a hacer una pausa. Porque así que sucede. De momento es como si hubiera un director que dijera,
Y todo se alinea y de momento rompe la persona. Hablar lengua. Y de momento la persona se calla. Y alguien interpreta. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 5, para que vean que yo no me estoy inventando esto. Que esto es el orden bíblico. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Para que la iglesia reciba edificación. El hablar lenguas en público, cuando son interpretadas, la iglesia recibe interpretación. Pero mira lo que dice el versículo 28. Mira lo que dice el versículo 28 de Primera de Corintios capítulo 14. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Usted quiere hablar lenguas y no sabe interpretarlas? Háblelas en la intimidad de su cuarto, en su wardroom, en su lugar secreto. Abre todas las lenguas que quiera allí en la almohada. Pero en la iglesia, si usted no las interpreta, cállese la boca. Es un mandamiento de parte de Dios. Número 2. Lo que nos enseña el Nuevo Testamento sobre los dones espirituales. Número 2. El Espíritu se manifiesta solo para edificar. Por lo tanto, donde quiera que el Espíritu está verdaderamente presente y en control, porque puede estar presente, pero la gente está haciendo lo que le da la gana. Y el Espíritu es un caballero, y el Espíritu está allí, pero, ok, tú quieres bregar a tu manera, brega tú. Brega tú. El Espíritu se manifiesta solamente para edificar. Donde quiera que el Espíritu está verdaderamente presente y en control, todo se halla en orden. Porque el Espíritu es un espíritu de orden. Dios es un Dios de orden. Y en medio de su presencia, solo lo sentirán aquellos que no se avergüenzan. Solo lo sentirán aquellos que no están perturbados. Solo lo sentirán aquellos que no desean llamar la atención. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para interpretación. Cuando usted vaya a la iglesia, no vaya buscando llamar la atención por algo, alguna experiencia personal que usted tuvo con Dios, con el Espíritu, con Cristo, en su tiempo de intimidad. Vaya bien vestido como quiera ir, pero vaya con un corazón sincero y humilde. Y si el Espíritu quiere usarlo, gloria a Dios. Pero como dice Pablo en el versículo 40 de Primera de Corintios 14, pero hágase todo decentemente y con orden. Hay un orden en la iglesia, establecida primeramente por el Espíritu Santo y revelada y ordenada a través de ¿qué? Del ángel de la iglesia, el pastor de la iglesia. No opere fuera de ese orden. Y hay algunos que dicen, sí, pero no le pondrás bozal al buey que trilla. Y sacan ese versículo bíblico fuera de contexto para venir con una excusa, con un pretexto. Porque recuérdese esto, el buey que trilla, sí, no se le pone bozal. Pero hay alguien que es el que lo está manejando. Y en este caso, si usted está diciendo no le pondrás bozal al buey que trilla, usted es el que te está diciendo que usted es el buey. Por lo tanto, reconozca que usted no está arrando el terreno solo, que hay alguien detrás de usted que es el Espíritu Santo que lo está haciendo a través del pastor de la iglesia. Por eso Jesucristo dice,
Que nosotros somos los pámpanos y Él es el labrador. Él es el labrador, Él es el que lleva el buey controlado. Si el buey viene y se descontrola y quiere hacer lo que le da la gana, bendito, ahí no va nadie, va a poder sembrar nada porque lo que va a haber un jequerete. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué decentemente? Porque no puede haber orgullo, no puede haber vanagloria, no puede haber idolatría en el ejercicio de los dones del Espíritu Santo. Número 3, orden establecido por las Escrituras en cuanto a los dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 32 dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que toda persona que verdaderamente está llena del Espíritu Santo y se somete a la dirección del Espíritu Santo es capaz de ejercer el dominio propio, que de hecho es un fruto del Espíritu. De ahí que la confusión pueda y deba ser evitada de manera que prevalezcan la decencia y la unidad y el orden en la iglesia. Y usted sabe que sabe que sabe que tiene un mensaje adentro y no llegó el momento durante el servicio para darlo, no lo dé. Quédese callado, porque hay un orden. A lo mejor no es el momento. Puede que pasen hasta 3 meses, hasta que un día el pastor diga, llevo ya 3 semanas peleando con el Espíritu Santo y entiendo que el hermano fulano de tal tiene un mensaje que darle a la iglesia. Y he orado y orado y orado y el Espíritu me ha confirmado, así que hermano, pase aquí. Yo no sé qué es lo que es, pero Dios me dijo que usted tenía que decir algo. Y usted se para y va y lo dice. Pero si usted tiene la osadía y la mala educación dentro del orden bíblico de pararse un día y decirle al pastor, perdóneme, pero el Espíritu Santo me mandó a decirle esto, usted está fuera de orden. Eso no es así. Hay un orden bíblico. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 32 dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, está sujeto al don. Y el don, ¿quién lo da? El Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. Número 4. Y este es el que me gusta. Aquí vamos a estar un ratito. El fundamento, lo que sostiene, lo que permite que fluya en usted y se manifieste para la edificación del cuerpo de Cristo. El fundamento de todos los dones es el amor. El amor, no la experiencia de un don. No es que usted aprendió a manejar el don. No es que usted se ha convertido en un experto en ese don. Es el amor lo que califica a aquellos que ejercitan los dones espirituales. ¿Cómo que califica? Lo que identifica que una persona es genuina en el ejercicio de ese don. Es el amor. No se deje llevar por cuántos años de experiencia esa persona tenga en la iglesia. No se deje de engañar de lo bueno que predica y de cuán fuerte y cuán profunda es la exégesis bíblica que hace de las Escrituras. No se deje de llevar ni impresionar de cómo profetiza, de que llama a una persona y le dice el número de seguro social, de qué color es la ropa interior que lleva. No se deje impresionar por eso. Lo que lo califica a esa persona es el amor. De esa forma, en la administración de la autoridad espiritual en la congregación local, la palabra de Dios exige que juzguemos. Pastor, pero usted dijo los otros días que no podíamos juzgar, que lo único que podía juzgar era Jesús y que no era ni siquiera el tiempo. Usted lo que dijo fue que Jesús nos había mandado a que amemos, perdonemos y soportemos. Sí, yo dije eso. Pero la palabra dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces, ¿por qué tenemos que juzgar? Para que nosotros podamos confirmar que aquellos en posesión de dones sigan el amor según 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3.
Qué bueno se ha puesto esto. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, porque usted cuando habla lengua puede estar hablando en chino y no saberlo, o puede estar hablando en japonés y no saberlo. Y yo conozco un testimonio que leí en un libro de un chino que había venido de visita de su país y estaba en esta iglesia, creo que era en Nueva York o no sé dónde era. Y alguien se levantó y comenzó a hablar en chino. La persona no tenía la más mínima idea de que estaba hablando en chino. Y aquel chino pasó al frente y empezó a llorar. Y cuando el pastor sintió decirle que, porque él hablaba inglés, dijo, este hombre habló en chino, pero un chino antiguo, que yo conozco porque yo vengo de esa región de la China. Y me dijo esto y esto otro, fue lo que interpretó la otra persona, que fue lo mismo que yo entendí. Aquel lo interpretó y fue lo mismo que yo entendí. De manera que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, soy como un latón haciendo ruido cuesta abajo. Y si tuviese profecía, o sea, si yo fuera profeta y profetizare y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslade los montes, o sea, yo tengo la capacidad tengo una fe tan y tan poderosa que lo más fuerte que me pueda afectar a mí en la vida, yo no me preocupo. Pero no tengo amor. Dice aquí, no soy nada. De nada me sirve. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve delante de Dios. Estoy siendo un hipócrita delante de Dios. El amor es sufrido. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza con la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, dice el versículo 8, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, o sea, cuando venga Cristo, entonces lo que es en parte se va a acabar. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres permanecen. Pero el mayor de ellos, dice Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, es el amor. Por eso es que tengo que juzgar. La persona dio tremendo mensaje. La persona profetizó como nunca yo había visto a una persona profetizar. Pero después entendía que esa persona le es infiel a la esposa, que esa persona vive desordenadamente. Lo que escribe en Facebook deja mucho que decir, porque lo que está es peleando siempre. El don se manifiesta, pero de nada sirve, porque Pablo dice, si hablase todas las lenguas, y hiciera todo esto y todo aquello, pero no tengo amor, de nada me sirve. La gente no te va a creer. La gente no te va a escuchar, te va a dejar de escuchar, te va a dejar de seguir, se te va a caer el kiosco. Porque lo que nos sostiene, lo que sostiene los dones del Espíritu Santo, lo que les da validez es el amor. El amor, cuando permitimos que el amor de Dios se manifieste a través de nosotros. Porque como dice Primera de Corintios, capítulo 4, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece,
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera y todo lo soporta. Si usted como persona, con todos los dones que usted pueda tener, está cogiendo de la pata en esto que Pablo está diciéndonos a nosotros en esta noche, yo le recomiendo que ore y ore y ore y pida que el Espíritu Santo renueve su entendimiento para que usted compruebe cuál es la voluntad de Dios para su vida, la cual es santa, agradable y perfecta. Todos patinamos de una cosa a la otra. Como dice la pastora, todos patinamos de una cosa y la otra. Dios nos está diciendo, examínate, examínate, examínate. Dios me está diciendo, y Dios le está diciendo a la pastora, y Dios le está diciendo a la hermana Mirna que está presente con nosotros, mantengámonos examinados constantemente por lo que dice 1 Corintios 13. Porque ya va a llegar un momento de nuestra vida en que nos vamos a sentir medio, Ave María, pero qué bueno soy, qué santo soy. Mira que hice esto para Dios, mira que mantente humilde. Número 5. El autor y dispensador de los dones es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él reparte los dones según su voluntad. Por lo tanto, ningún don se convierte en posesión exclusiva de un creyente para edificación personal y vanagloria. No se sienta la última Coca-Cola del desierto porque usted apenas sopla a una persona y cae al piso. Porque pone la mano y se cayó. Porque usted declara una palabra y se cumple. Porque usted viene y los sopla o los toca o los bautiza con la saliva y se sanan. Porque usted habla e interpreta y lo que dijo se cumplió. Porque las profecías que usted habla son genuinas y se cumplen. No se siente el nene lindo. Por su pura voluntad el Espíritu Santo le dio ese don. Ahora tampoco se autoproclame lo que no es. No diga que es evangelista cuando usted ni siquiera le ha evangelizado el gato del vecino. ¿Por qué yo digo esto? Porque yo he visto estas cosas. Personas que van a las iglesias y dicen que son evangelistas. Y a los 2 o 3 meses el pastor lo para al frente, le entrega un certificado que dice que es el evangelista oficial de la iglesia. Y ahora soy evangelista porque fulano de tal dijo que es evangelista y se fue de la iglesia y se va para otro lado diciendo soy evangelista porque fulano me nombró evangelista. Y no le evangeliza a nadie. ¿Por qué? No son para su edificación personal y vanagloria, porque los dones son dispensados en la iglesia para ser ejercitados por los miembros de la iglesia, para la mutua edificación de los creyentes y como un medio para extender el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Eso es algo que tenemos que crear conciencia y respetar eso. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cómo una persona llama anatema a Jesús? Predicando el evangelio, profetizando y después echando el testimonio por el piso. Escribiendo pamplinas en Facebook, comportándose en público de manera que deja mucho que decir. Por eso dice, nadie que hable por el Espíritu. O sea que esa persona no está hablando por el Espíritu. ¿Por qué? Porque por un lado habla palabra de Dios y manifiesta toda clase de dones, pero con sus actos está llamando anatema a Jesús. Por eso dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, usted no puede verdaderamente honrar a Cristo
honrar a Dios y predicar el evangelio de Cristo, a menos que no sea el Espíritu Santo fluyendo a través de usted. De otra manera, no importa lo que usted está diciendo, aunque la palabra de Dios nunca llega atrás vacía, cuando verdaderamente cambia y transforma la vida de las personas, es cuando el Espíritu Santo está hablando a través de usted. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. O sea, hay varios dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Estoy leyendo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, el don. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, en buen español, como a Él le da la mismísima gana. Usted no puede autoproclamarse un ministerio que usted no tiene, un don que usted no tiene, ni mucho menos puede ejercerlo. Podrá tratar de imitarlo, pero se va a quedar patinando. La gente se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el orgullo está por encima del amor. Y lo que sostiene el don y verdaderamente lo hace eficaz y edifica es el amor. Número 6. La práctica del don de lenguas debe limitarse a una secuencia de 2 o 3 manifestaciones a lo sumo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 27 dice: si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. O sea, en un servicio regular no deben haber 10 personas que hablen lengua durante el servicio. Lo más que deben hablar son 3. Porque el que lleva el mensaje principal es el ángel de la iglesia. Porque de otra manera Dios no hubiera puesto pastor allí. Que cada cual llegue y rompa a todo el mundo a hablar en lengua y interprete y después se van para la casa. Eso no es orden. Muchas personas sostienen que esto es una norma muy rígida, pero esto es bíblico. Porque en realidad lo que es una guía para mantener el equilibrio en el culto de adoración, el orden. En la práctica, el Espíritu Santo rara vez se mueve más allá de estos límites. Sin embargo, en ocasiones, cuando el Espíritu sí lo desee y surja la necesidad, puede que se produzca más de una secuencia de 2 o 3 manifestaciones apropiadamente espaciadas en un culto dado. Pero el patrón, el modelo o la norma principal es la dada por el apóstol Pablo en Primera de Corintios 14. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 40: hágase toda decentemente y con orden. Al fin y al cabo todo tiene que ser hecho decentemente y con orden. Ahora vamos a movernos más allá de la plenitud del Espíritu para poder comprender el impacto de los dones en la vida y el testimonio de la iglesia. La experiencia de la plenitud del Espíritu Santo representa algo más que hablar en lengua. No podemos decir que una persona está llena del Espíritu Santo porque habla en lengua. En realidad, entrar en posesión de la plenitud, o sea, de la totalidad, de la abundancia, de los dones y el fruto del Espíritu, como se describe en el Nuevo Testamento, lo que nos muestra esa plenitud implica 2 cosas. Cuando yo sé que una persona ha alcanzado la plenitud del Espíritu Santo, porque se manifiestan 2 cosas en esa persona. Plenitud de dones. Por eso es que Pablo dice: procurad los mejores dones. No te quedes estancado con las lenguas. Crece.
Desarróllate espiritualmente en tu relación con el Espíritu Santo. Tiene que manifestarse plenitud de dones. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, para que se desarrolle, para que crezca espiritualmente. Y allí está la lista. A uno le es dado palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, a otros dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Pero el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De manera que plenitud de los dones, según Pablo, es cuando se manifiesta, es cuando el Espíritu manifiesta, cuando el Espíritu imparte en diferentes personas palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, interpretación de lengua. Lo segundo es la plenitud de los frutos. Se manifiestan en la persona estos dones, pero también se manifiestan frutos. Porque están los dones del Espíritu, están los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, la ley de nada sirve si no hay fruto. Usted puede hablar toda la palabra y puede manifestar todo lo que sea, pero los frutos del Espíritu tienen que estar manifiestos allí. ¿Cuál es el primer fruto que menciona Pablo aquí? El amor. Cuando usted está lleno del amor de Dios, usted siempre está gozoso. No importa lo que pase, usted está gozoso, y porque está gozoso, recibe paz. Y es paciente, y es benigno, es bondadoso. El cangrejo que tenía en el bolsillo se murió hace años. Es una persona de fe, es una persona mansa, no mensa, mansa. Y una persona que tiene control propio, manifiesta templanza. También abarca en sentido amplio el ejercicio de los dones de Dios para la edificación espiritual que se mencionan en Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8 y Efesios capítulo 4, versículo 7 al 12. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8 dice, digo pues por la gracia que me es dada, o sea, por el don que yo tengo como profeta, dice Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, no te creas la Coca-Cola del desierto, la última Coca-Cola del desierto, porque tienes 1, 2 o 3 dones. Sino, ten mucho cuidado cómo piensas de ti mismo. Porque de la manera, versículo 4, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Tú eres profeta, gloria a Dios, pero no estés envidiando al otro profeta. Tú eres una persona que enseña en la iglesia, enseña, pero no trates de compararte. Ni querer llegar a ser un Billy Graham o un qué sé yo qué. Quédate conforme con lo que Dios te ha dado.
Porque la palabra dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, en lo poquito que te di, fuiste fiel. Te hice pastor y por 15 años pastoreaste 25 sillas porque la gente no iba y lo que hiciste fue hacerlo virtualmente por Facebook Live. Pero fuiste fiel. En lo poquito que tuviste, fuiste fiel. No estés envidiando a, como este que está en Houston, que tiene el estadio ese, que era de los Rockets. No estés envidiando a Joel Austin, que tiene miles y miles de personas en la congregación y ya es hasta millonario. Porque yo voy a llegar feliz y contento a la presencia de Dios con mi retiro de Disney y el Seguro Social. Porque las pocas ofrendas que se reúnen aquí se usan ¿para qué? Misión. Para misiones. Para misiones. Entonces, ¿cuál es esa medida de fe que Dios repartió a cada uno? Diferentes dones dados por Dios a cada uno. Profecía. O sea, el poder llevar el mensaje de que Dios te ha dado. Ser el cartero, ser el que lleva el pensamiento de Dios a la gente. El servicio, o sea, el diaconado. A lo mejor Dios te escogió para que fueras un mujer que fueras un diácono en la iglesia. Los que sirven a las mesas. La enseñanza. A lo mejor Dios te llamó para que fueras un maestro o un pastor o un evangelista. Para la exhortación, un ministro o un laico. Para repartir, Dios te bendijo para que fueras un buen administrador de tu finanza y pudieras bendecir a otros a través de ese repartir. El presidir, Dios te capacitó para que fueras líder en la iglesia. O hacer misericordia, o sea, para participar en misiones, para visitar las cárceles, para visitar hospitales, para visitar los enfermos en las casas. Efesios capítulo 4, versículo 7 y los versículos 11 al 13 dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don. O sea, Dios vio tus capacidades y a base de tus capacidades te dio un don. A uno le dio 1, a uno le dio 3, a otro le dio 4. Pero cada uno de nosotros tenemos que algún día ir a la presencia de Dios y haber multiplicado esos dones. Versículo 11 de Efesios 4 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De manera que yo estoy hoy aquí y Dios me ha dado el don de la enseñanza. ¿Para qué? Para que ustedes aprendan junto conmigo a que todos lleguemos a ser perfectos como Cristo. Alcanzar la plenitud de los dones y de la manifestación del poder de Dios que hubo en Cristo, que se manifieste en nosotros. Porque nosotros fuimos llamados a representar y continuar la obra de Cristo aquí en la tierra. Por eso fue que él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Id y hacer discípulos. O sea, continúen lo que yo les enseñé a ustedes, continúenlo ustedes ahora. Y no van a estar solos, les voy a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da todos estos dones y manifiesta todos estos frutos en nosotros para que nosotros podamos edificar la iglesia de Cristo. Que el asunto es que cada uno de estos términos revela el significado actual de la acción sobrenatural del Espíritu en nuestras vidas. En tanto nos prepara para crecer en gracia. ¿Qué es crecer en gracia? Bueno, por gracia fuimos salvos. Por gracia recibimos estos dones. Por gracia se manifiestan en nosotros. Y por gracia se van a multiplicar en nosotros y vamos a aprender a desarrollarlo. Para crecer en gracia y en el servicio del reino. Con ese fin se nos llama a que nosotros procuremos los mejores dones, como dijo Pablo en 1 Corintios 12:31. ¿Cómo lo preocupamos? Los procuramos orando.
orando, dejando que el Espíritu sea el que determine cuál es el don más apropiado para nosotros. Pero tenemos que superar la pasividad. La pasividad, no podemos quedarnos conformes con hablar lengua. Yo hablo lengua, ya yo estoy lleno del Espíritu Santo. Y se pasa toda una vida con... He evitado hasta ahora usar la clásica, por llamarlo de alguna manera, parodia de lenguas que muchos ministros usan, y no lo voy a usar. Pero te pasas toda la vida hablando lengua, en vez de procurar los mejores dones en oración y buscar ardientemente cómo obrar y qué actitud adoptar en cuanto a los dones espirituales. Cómo manejar, ok, Señor, entiendo que tú me has dado el don de la sanidad. Enséñame a superar ese miedo. Enséñame a cómo escuchar tu palabra y escuchar cuál es lo que le está afectando a esa persona. Ya tú me diste el don de sanidad. Muéstrame cuando una persona esté al frente de mí, qué es la necesidad que esa persona tiene. Y por ahí Dios no solamente le da el don de sanidad, le da el don de ciencia y de sabiduría y de discernimiento. Esta es la actitud correcta desde el punto de vista bíblico. Sin embargo, hablar de dones nunca implica exclusivismo alguno. Dios no tiene preferido y usted tampoco debe sentirse el rey de los dones espirituales. Los dones son dispensados a la iglesia como recursos para ser utilizados donde sea necesario ministrar el cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que no todos los creyentes poseerán los mismos dones. Por el contrario, el Espíritu Santo es el autor y el dispensador de los dones para hacer que las expresiones del culto y del reino posean integridad. Él es el que establece el orden, Él es el que escoge. Su propósito es específico para provecho del cuerpo de la iglesia. En griego es la palabra sunfero. La palabra provecho en griego es la palabra sunfero, que significa reunir, beneficiar, favorecer. Lo cual ocurre mientras la vida colectiva del cuerpo se fortalece y se expande por medio de su ministerio evangelístico. De manera que, resumiendo, estos 9 dones están a la disposición de cada uno de nosotros. Pero el Espíritu Santo es el que los reparte. Usted no puede autonombrarse ni decir de ahora en adelante yo voy a operar el milagro. De ahora en adelante yo voy a interpretar lengua. De ahora en adelante yo voy a ser un ministro del evangelio. O un pastor, o un evangelista, o un apóstol. Número 2, no se debe adoptar con una actitud pasiva ante ellos, sino desearlos y buscarlos activamente. Y confiar que el Espíritu Santo te va a dar lo que le dé la gana darte. Son dispensados por Cristo en virtud del Espíritu Santo y constituyen el fundamento que garantiza que las primeras 2 categorías de las cuales hablamos, dones y frutos, se apliquen a la iglesia de Cristo para beneficio del crecimiento de la iglesia. De manera que el ministerio de nosotros, los líderes, es equipar al cuerpo de Cristo, ayudando a cada persona a que entienda o pueda discernir el lugar que Dios le ha reservado de acuerdo con las cualidades con las que los ha dotado para que se manifieste el propósito de Dios en sus vidas. A que reciban el poder del Espíritu Santo y comiencen a responder a los dones que cada creyente recibe a fin de expandir sus capacidades personales para poder llevar a cabo su ministerio redentor, edificar la iglesia y evangelizar el mundo. Eso es todo. De eso es que se trata. Aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Recibimos el Espíritu Santo. Entendemos que tenemos que seguir la obra de Cristo, que Dios me dio la salvación y la redención de mi vida, pero no para llenar un escaño, un asiento en la iglesia, sino para que yo continúe la obra de Cristo. Y para eso me dio el Espíritu Santo, me dio los dones, los cuales sean los dones que Él quiera darme, y me dio fruto. Fruto que según yo voy creciendo y me voy desarrollando espiritualmente, voy manifestando cada día más y más y más esos dones.
¿Cuáles dones, cuáles frutos, pastor? Paciencia, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque no somos perfectos. Vamos a fallar en cualquier momento. Pero gloria a Dios por la gracia de Dios. El jueves próximo vamos a culminar con este estudio y hablaremos de los dones de la divinidad en un poco más de detalle para cerrar este estudio. Que el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Nos vemos el domingo a las 9 de la mañana. Los que estamos aquí en la Florida, no protesten por el frío, porque ya pronto viene el calor, la humedad y los mosquitos. Padre, te damos gracias por este precioso estudio, Señor. Sabemos que ha sido de bendición para todo aquel que lo recibe, para todo aquel que lo estudia y lo pone en práctica, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor. Bendecimos la vida de cada persona, Padre amado. Te estamos agradecidos, Señor, y te pedimos, Padre, que el día de mañana sea un día en cual tu Santo Espíritu nos dirige, nos continúa bendiciendo, y la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, amados.